Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos que me escuchan por esta plataforma de YouTube. Le habla León Vilcani aquí del canal Defensa de la Fe Cristiana. Les damos como siempre gloria al eterno Dios, Adonai Elohim, por su amor, su bondad y su infinita misericordia, porque ha proveído salvación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en el madero por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que todo aquel que en Él crea, óigame bien, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. En el día de hoy traemos una pequeña palabra de edificación a todos los oyentes sobre el tema de la doctrina de la justificación. Y me encomiendo a Dios que a través de su Santo Espíritu nos ayude en esta pequeña palabra y sea de provecho para conocer más cómo el hombre puede justificarse delante de un Dios santo. Aleluya. Y de inmediato vamos al versículo. En Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y la palabra la leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Bendita es la palabra de Dios. Justificados pues por la fe. La palabra justificado significa el acto mediante el cual Dios nos declara libre de toda culpa. Óigame bien, libre de toda culpa de pecado por medio de la fe en Cristo. Solamente en Cristo, no en María, ni en la Guadalupana, ni en Fátima, ni en la Virgen de Salem, ni aún en Mahoma, ni en ningún santo, solamente en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe cristiana. Ahora bien, esa fe que usted va a tener en Cristo tiene que estar edificada ¿en qué? En la obra redentora que hizo Cristo en la cruz de Calvario, en su sangre poderosa derramada y en su resurrección. En esos tres parámetros vamos a estar edificándolos para su entero conocimiento y pueda entender de una forma llana y sencilla la fe en Cristo que debe de tener. Primeramente, Cristo en la cruz hizo la obra de expiación. ¿Qué significa expiación? Quitar, es decir, un sacrificio para hacer reparación por el pecado. Por la muerte de Cristo quedan anulados, óigame bien, quedan anulados la culpa y el poder del pecado que separa a Dios y al creyente, abriendo un camino por el cual se pudiera volver a Dios conforme a su justicia. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26 nos habla la Escritura, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, óigame bien, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, como también recibir la gracia para llevar una vida justa delante de Él, como nos habla la Escritura en 2 Corintios 5:15, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya, bendita es la palabra de Dios. También Cristo en la cruz hizo la obra vicaria, que significa sustituto. Cristo murió no por su propia causa, óigame bien, Cristo no murió por su propia causa, sino por la causa de los demás. Marcos capítulo 10, versículo 45 nos habla de la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿A quiénes? Muchos. A todo ser humano que por causa del pecado original estaban separados de la gloria de Dios, viviendo una vida en sus delitos y pecados. Él nos sustituyó en la cruz. Aleluya. Cristo fue nuestro sustituto. Nosotros no podíamos porque estábamos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 5:2 nos habla de la Escritura, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Óigame bien, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué más hizo Cristo en la cruz? La obra de propiciación, es decir, la muerte de Cristo por los pecadores. Satisfació la justa ira de Dios que venía contra nosotros. Mencionamos el mismo versículo anterior de Efesios capítulo 5, versículo 2, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué más hizo Cristo en la cruz? La obra de reconciliación. Dios ya estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Según Corintios 5, 18 al 19, nos habla la Escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aleluya. Dios es bondadoso y misericordioso. Aleluya. ¿Qué más Cristo hizo en la cruz por nosotros? Nos habla la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los envió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, como también para destruir por medio de su muerte, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor lo reprenda. O sea, Cristo nos libertó del poder del pecado. Cristo nos libertó de la potestad de Satanás. Aleluya. Dios es maravilloso. También tenemos que tener la fe en su sangre, que nos limpia de todo pecado. Y esto es parte de la expiación, porque la sangre que derramó Cristo en la cruz es la que hace remisión por nuestro pecado. Nos habla la Escritura en 1 de Juan, capítulo 1, 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También el libro de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. También esa sangre tiene poder de limpiar nuestra conciencia de obras muertas para servir a un Dios vivo, como nos habla el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. También tenemos que tener fe en su resurrección, ya que si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces vuestra fe, como nos habla el libro de Corintios, capítulo 15, de 13 al 14. Y en el versículo 20, Pablo da el grito de victoria en ese mismo capítulo y dice, pero Cristo resucitó de entre los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. Aleluya. Entonces, para usted ser justificado delante de Dios, usted tiene que creer por fe lo que hemos explicado anteriormente. Su fe tiene que estar puesta en la obra redentora que hizo Cristo por sus pecados y en su resurrección y en su sangre poderosa. Solamente a través de Cristo es que usted obtiene salvación y vida eterna. Solamente a través de Cristo que usted obtiene perdón de sus pecados y puede vivir confiado en que el día que usted parte de esta tierra irá a una patria celestial en los cielos. Aleluya. Hay personas que son ateos, que no creen en Dios y mucho menos en Cristo. Y dentro de ese grupo de ateos hay quienes dicen, yo no necesito creer en nada, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie,
ayudo a mi familia, no robo, no hago cosa mala. Pero, ¿cómo podrá una persona que no ha creído en Cristo justificarse con sus méritos ante un Dios santo? No puede. Porque él necesita la reconciliación con su Creador por medio de Cristo, ya que el pecado original causó la muerte espiritual en el hombre y todos nacemos bajo pecado. El mismo David dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nadie podrá justificarse el día que muera y se presente ante un Dios santo por medio de obras o que haya sido buena persona aquí en la tierra. Porque necesita entrar en la gracia de Dios, que es la causa de nuestra salvación y el medio de la fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues de don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, como nos habla la Escritura en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Vuelvo a repetir, Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. En otras palabras, nuestros pecados le fueron imputados a Cristo y la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros para que Él sea el justo. Y Dios justificará al que deposita su fe en Él, o sea, en Cristo. Aleluya. No hay otra manera que el ser humano pueda justificarse y ser salvo. No hay otra manera, óigame bien, no hay otra manera en que usted pueda justificarse y ser salvo. El ser humano tiene que arrepentirse de su vida de pecado que ha llevado separado de Dios y aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y creer por medio de la fe en su sangre, en su muerte y en su resurrección. Aleluya. Para que Dios perdone tus pecados. Solo así podrá Dios justificarlo y decirle, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Que esta palabra, que es corta, pero sencilla, te haya edificado en gran manera y haya aumentado la fe en aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios te bendiga. Nos vemos en otra entrega.